Muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días a todos los que están entrando, vemos casi 200 participantes con nosotros. Y bueno, les quiero dar la bienvenida, espero que se esté escuchando bien. En caso que no sea así, por favor déjenme saber por el chat, ¿ok? Hay varias personas del equipo asistiendo, así que cualquier evento lo vamos a poder atender. Nuevamente buenos días, mi nombre es Gabriel Regalado, soy el CEO de Mercer Perú, empresa que genera todo el tema de contenido de capital humano para el grupo de Marsh & McLennan. Somos parte del grupo de Marsh, por lo tanto, pues nos han invitado para dar este live a todos ustedes acerca de un tema que venimos tratando de manera recurrente en varios espacios del mercado peruano relacionado al liderazgo y retos del capital humano en tiempos del COVID-2019. Entonces, como les decía, vamos a tener esta sesión durante una hora y la agenda que estamos marcando es la siguiente. Vamos a hablar un poco de liderazgo en situaciones de crisis. Posteriormente a eso vamos a ver los principales retos de las empresas que están enfrentándose hoy en día. Y después una sesión que es muy importante de qué están haciendo las empresas en Perú. Esta es una sesión que viene dada por un estudio que realizamos recientemente a un grupo de 40 empresas líderes en el Perú y sobre los cuales vamos a estar comentando. También les voy a comentar en ese momento cuándo se hizo el relevamiento de la información y cuándo estaríamos prestos a iniciar una segunda versión de la misma. Dicho esto, comenzamos con el webinar. Liderazgo en situaciones de crisis. Una de las cosas que nosotros nos estamos planteando es qué tipo de competencias son las que realmente tienen que prevalecer en los líderes en el día de hoy. Digamos, antes del COVID-2019, si uno llegaba y se acercaba a una junta de directores, al presidente de una compañía, o mismo un grupo de accionistas, y le preguntaba cuáles deberían ser las competencias que un líder debería tener, la mayoría de ellos le diría que tenía que estar orientado a resultados, que tenía que ser una persona muy ágil ante cambios, que tendría que ser una persona con mucho conocimiento, quizás técnico de la industria en el que se encuentre. Básicamente, la orientación a resultados y el enfoque financiero hubiesen prevalecido. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Realmente son estas las competencias que están prevaleciendo. Entonces nosotros con cierto capital intelectual que manejamos dentro de la compañía, empezamos a elaborar con algunos clientes y también con algunos análisis internos qué tipo de competencias son realmente las que prevalecen en estos momentos. Entonces ustedes van a ver marcadas en azul aquellas competencias que son realmente las diferenciadoras y van a ver en gris aquellas competencias que, si bien son importantes en el liderazgo, en el momento en el que estamos viviendo hoy en día, siguen siendo importantes, pero no tanto. Por ejemplo, pensamiento estratégico. La verdad, la estrategia se ha trastocado con todo el tema del COVID-2019. Razón por la cual pensar que esa es una competencia que va a marcar la diferencia ahorita no es posible. Orientación a resultados. No sé cómo lo están viviendo sus compañías, pero las compañías que están empezando a salir de esto o que están sorteando de mejor manera la crisis son aquellas compañías que, si bien los resultados permanecen importantes, tienen un enfoque muy fuerte en sus empleados en primer lugar y en los clientes en segundo lugar. Entonces, por esta razón, si bien orientación a resultados en otro contexto podría ser la competencia ideal para un líder, hoy en día no es la más importante. Pero concentremos en las cuatro que realmente nosotros hemos visto que son más importantes, y un poco el ejercicio que quiero que hagamos internamente es preguntarnos si en el equipo de liderazgo que está en mi compañía, los líderes están mostrando este tipo de competencias. Vamos a ir adelante con ellas. La primera tiene que ver con la flexibilidad genuina. ¿Y a qué nos referimos con flexibilidad genuina? Que tengamos líderes que realmente enfrentan al reto de tener que dar un home office o de tener que ser flexibles en cuanto al horario o todo ese tipo de cosas que estamos teniendo que hacer hoy en día, lo hagan de manera genuina, que se sienta que es algo que nace de ellos y que no es algo obligado por las circunstancias. Si bien es cierto, las circunstancias nos están impulsando a tomar una serie de decisiones, también es cierto que nosotros podemos tomar esto como una ventaja competitiva si realmente lo enfocamos de esa manera. Esa es la primera competencia que estamos viendo como diferenciadora en estos momentos. La segunda, que es clave, y esto no está por orden, ¿ok? Simplemente son 4 competencias con igual importancia, tiene que ver con la comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva no tiene que ver con dar mucha información o estar bombardeando de información. De hecho, ahí radica uno de los problemas de la comunicación. Yo creo que todos en esta sala, los más de 200 personas que estamos en el salón ahora, estamos, digamos, inmersos en una serie de informaciones que nos vienen por radio, por prensa. Bueno, imagínense que además del radio, de la prensa, de la televisión, de los chats, también tengamos que tener
un bombardeo de información por parte de la compañía. Entonces los líderes que están pudiendo filtrar esta información, pudiendo dar realmente la información que es importante para la realización de las labores, pudiendo mostrar esa flexibilidad a través de comunicaciones también, están teniendo muchísimo más éxito que aquellos que no lo están haciendo. Entonces recordemos, la comunicación efectiva no tiene que ver con dar mucha información, tiene que ver con dar información de calidad. La tercera competencia que yo creo que es bien importante que nosotros tratemos acá tiene que ver con la empatía proactiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos visto en la mayoría de las compañías líderes en el mundo que el mensaje de los CEOs, y en el caso de Marsh y McLennan Companies no es distinto, es enfocarnos primero en nuestra gente. Bueno, eso tiene que nacer genuinamente, pero tiene que haber una empatía con un grupo de personas que probablemente no estén pasando esta situación de la misma manera que estoy pasándola yo. Y no solamente en el grupo de empleados, también en el grupo de proveedores que podemos llegar a tener, de clientes que podemos tener y de la sociedad en general. Entonces, esta es una crisis que nos está afectando a nosotros de manera general. Como nunca antes, estamos viviendo un momento donde todos los países a nivel mundial se están viendo afectados por el COVID-19. Caso distinto, por ejemplo, a la crisis que vimos en el 2008 y 2009, donde si bien es cierto, mercados como Estados Unidos y Europa cayeron, otros mercados como el latinoamericano y específicamente el peruano no sufrieron tanto. En este caso estamos sufriendo todos de manera importante. Por lo tanto, ese líder que realmente se coloca en los zapatos de sus colaboradores, de sus clientes y de sus proveedores, está marcando una diferencia importante en el mundo de hoy. Y la cuarta, que es muy interesante y que fue materia de discusión, porque si bien se recuerdan en la lámina anterior, que retrocede un poco, hay otras que pueden ser interesantes, por ejemplo, inteligencia emocional o colaboración. Uno podría pensar que son competencias, y claro que son importantes, pero ¿por qué aprender a desaprender es más importante aún? Por lo último que he comentado. Estamos viviendo una crisis sin precedentes, algo que no sabíamos cómo gestionar. Podemos gestionar caídas del dólar, podemos gestionar que se baje la demanda de algún producto en especial, podemos gestionar que caiga el precio de los commodities, pero lo que no podíamos gestionar es esto que nos está pasando y que nos pasa a nosotros, le pasa a los vecinos y le pasa a todos los continentes del mundo. Entonces, todo lo que hemos aprendido durante tanto tiempo sobre cómo gestionar una crisis, probablemente lo tenemos que colocar a un lado y aprender a que esos paradigmas que antes regían la manera como yo pensaba, pasen a un segundo plano y aprender de una manera distinta. Tengo que aprender a desaprender para posteriormente a eso poder avanzar en soluciones. Estos 4 elementos tienen relación con 4 pilares y todo esto enmarcado dentro de un sentido de confianza y motivación, que es otra de las discusiones que estamos teniendo con nuestros clientes. Todo esto se da sí o sí, existe confianza en el grupo de liderazgo y existe una motivación para ir adelante y para salir de la crisis. Ahora, esto va a 4 pilares estratégicos que se los comento, están a mano derecha, y sobre eso vamos a hacer preguntas puntuales a cada uno de ellos. El ejercicio es similar. Hacemos las preguntas, nos enfocamos en 1 o 2, y la invitación es a que ustedes reflexionen si esto en sus compañías se está viviendo o no, o se vivió o no. Entonces, en la crisis actual, las compañías nos tenemos que enfocar en la seguridad e integridad de nuestros trabajadores. Entonces, ¿cómo nosotros debemos satisfacer eso? Vamos a ir a varios temas. Alineación estratégica. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué tan alineada su organización está tanto interna como externamente? ¿Qué tanta cohesión existe entre los líderes? ¿Realmente se muestra que hay un trabajo en equipo? ¿Realmente están colocándose el hombro uno con uno para salir en conjunto de esta crisis? Entonces, hay un tema de estrategia que es sumamente importante y que si bien es cierto, ahorita no es una competencia como planificación estratégica, no es menos cierto que aquellas compañías que estén preparadas y que tengan muy clara su misión, su visión, su propósito y su estrategia, van a salir más rápido de la crisis que aquellas compañías que no lo estén. El segundo pilar tiene que ver con eficacia de la organización. Esto viene dada por varias preguntas, y preguntas que lamentablemente las respuestas probablemente no sean las más positivas. ¿Cómo ha afectado el tema del estado de emergencia esta coyuntura? ¿Estaban o no estaban preparados? ¿Estamos preparados para irnos 100% al teletrabajo o no? Muchas compañías de las que ustedes representan seguramente tienen una gran cantidad de personas hoy en día haciendo home office. Pero la pregunta es, ¿qué tan preparados estaban para esto? La verdad, y en esto es materia de orgullo para nosotros, buena parte de las compañías de Marsh & McLennan estábamos bien preparadas para el tema de teletrabajo porque lo veníamos practicando desde hace mucho tiempo. Entonces nos fue realmente fácil. Entonces las compañías que tenían esto ya preparado, digamos que sus planes de contingencia se hicieron más eficientemente y la afectación en los resultados ha sido menor. Otro de los puntos, como les decía, es enfocarnos en nuestra gente, enfocarnos en nuestros colaboradores. En primer lugar, nuestros colaboradores, después nuestros clientes, ¿sí?
Y en ese sentido, ¿qué apoyo están necesitando ellos? Y lo estamos brindando. ¿Qué redes de soporte les estamos dando a los colaboradores? Ejemplo, compañías que tenemos líneas de apoyo psicológico. Y recuérdense lo que mencioné anteriormente, hay un tema de empatía. Entonces, posiblemente los que estemos acá en esta sala no estemos teniendo mayores tipos de problemas. Pero ¿qué pasa con nuestra gente? ¿Podemos estar seguros de que no tiene eso? Entonces, me están pidiendo que me acerque un poquito más al micro, entonces voy a subir un poco la voz. Seguimos. Las redes de soporte que se han implementado, ¿cuáles son? Entonces decía que hay compañías, entre ellas la que representamos, que tienen también, digamos, líneas de soporte psicológico. Tenemos departamentos de recursos humanos activos con relación a lo que está pasando con los empleados, lo que están sufriendo. Hay compañías que han generado fondos de rescate para sus empleados. Entonces, digamos que hay una red de soporte que compañías líderes están mostrando, no solamente para sus empleados, también para otros actores involucrados, pero acá nos estamos enfocando fundamentalmente en los empleados. Entonces, es clave que eso ocurra. Y luego, si avanzamos un poco más, tenemos otro pilar que tiene que ver con la agilidad organizacional. Entonces, ¿qué aprendizajes nosotros realmente estamos teniendo? Como ven, estamos pasando del pasado al futuro. Entonces, ¿qué aprendizaje estamos teniendo en esta crisis? Y esto, ¿qué nos va a llevar a tener una vez que esto ocurra, o una vez que esto pase, ¿no? Esa es la pregunta fundamental que nos estamos haciendo en la mayoría de las organizaciones, es repensando nuestro esquema de negocio, repensando cómo nosotros trabajamos, pero también repensando cuáles van a ser nuestros productos y soluciones para el nuevo mundo que se viene. Entonces, quizás estos son los 4 pilares que a nosotros nos gusta rescatar y que todas estas preguntas, que seguramente ustedes las van a tener en la presentación cuando se las enviemos, es importante que se hagan internamente y ver entonces hacer una evaluación de cómo se encuentra nuestra compañía, nuestra organización versus el mercado. Y haciéndolo de una manera sincera, haciendo mea culpa cuando haya que hacerlo, pero lo más importante de todo eso es que una vez que se tenga el diagnóstico de estos temas, nosotros poder tomar planes de acción sobre ese particular, ¿no? Vamos entonces a hablar un poquito de los principales retos en las empresas, los principales retos con relación a esto del COVID, ¿no? Entonces, lo primero que está ocurriendo es que las compañías están necesitando adaptarse a un cambio drástico. Y ahorita cuando ya tenemos el periódico del lunes, como decimos en algunos países, ¿no? Que es fácil ver qué no se hizo, nos preguntamos, bueno, si esto ya venía pasando en noviembre, diciembre, enero, febrero, la inmensa mayoría de las compañías en el Perú seguimos trabajando como si esto no fuera a afectarnos de manera importante. Razón por la cual cuando ya llega marzo y vemos que teníamos al enemigo en casa, pues el reto que hemos tenido que afrontar en materia de mandar a la gente a sus casas, a hacer teletrabajo, pero además retarnos tecnológicamente, ver si estamos preparados, ha sido inmenso. Preguntas como, ¿será que mis empleados tienen internet, por ejemplo? ¿O tienen un internet que realmente soporte? ¿Será que las bandas que ellos tienen en sus casas o mismo la banda de la compañía puede soportar conexiones de mucha gente a la vez? Porque no es lo mismo, ¿no? Digamos, yo creo que hoy en día la gran mayoría de los anchos de banda se están viendo retados por la gran cantidad de demanda que estamos teniendo. Entonces, el mayor peligro no es estar preparado, es no estar preparado, perdón, en este sentido, es no pensar, ¿okay?, que las cosas no iban a ocurrir y empezarse a preparar con tiempo para poder tomar acciones al respecto. Entonces, fíjense un dato que es importantísimo de lo que estamos mencionando acá y tiene que ver con encuestas que Mercer hace a nivel global. Y rescato la palabra global porque si esto ocurre a nivel global, nada más imagínense lo que ocurre a nivel de Perú, ¿no? Antes del COVID, la mayoría de empresas tenían implementado menos del 25% de su fuerza de trabajo para trabajar vía remota. O sea, menos de una cuarta parte. Y nuevamente, quiero rescatar que esta es una encuesta global. Si nosotros haciéramos Zoom en Perú, probablemente este 25% sería menor y probablemente mucho menor. ¿Ok? Ahora, durante el COVID, casi el 80% de las compañías se adecuaron para trabajar vía remota. Entonces, fíjense cómo un evento que está fuera de nuestro control y fuera de nuestro alcance, ha hecho grandes cambios en la manera de nosotros trabajar. Y seguramente ustedes han visto este meme, ¿no?, que está pasando ahorita de cuál es el responsable del cambio en la manera de trabajar, y siempre estamos culpando al COVID. ¿Ok? Ahora, lo que es interesante es que los que implementaron home office a raíz de la coyuntura, 55% de ellos mantienen el nivel de productividad.
Entonces, es interesante porque eso de alguna manera rompe el paradigma de que el home office iba a afectar la productividad y rompe el paradigma de que el home office iba a hacer que nosotros no diéramos los resultados que teníamos. Y 32% de las compañías reportan que se incrementa el nivel de productividad, que es algo bastante interesante porque yo creo que antes de esto nosotros no hubiésemos hecho, digamos, no hubiésemos previsto que el nivel de productividad se iba a incrementar de esta manera, ¿no? No solamente a mantener, sino a incrementar. La verdad es que, particularmente en mi experiencia con empresas, nunca nos hubiésemos imaginado una cifra así. Eso quiere decir, si uno hace una matemática sencilla, que solamente menos del 15% de las compañías están previendo que exista una disminución de la productividad. Ahora, nuevamente, esto es una encuesta global, ¿ok? Es una encuesta global, es una encuesta que aglutina empresas de todo el mundo y de todas las industrias, razón por la cual es importante tenerlo en cuenta y entender que en el Perú las circunstancias pueden ser distintas, ¿cierto? Entonces, seguimos adelante. Les pido a las personas que no escuchan bien, también acercar el router. La verdad es que acá estamos teniendo una buena recepción de todo tipo. Entonces, sigo adelante, por favor. Entonces, vamos a ver un poco qué están haciendo las empresas en el Perú, que yo creo que es lo más interesante de todo este estudio, ¿no? De todas las cosas que ustedes quizás querían ver, y bueno, y este temas globales que ustedes, Mercer, ven a nivel global, cómo lo están enfocando en el Perú, qué está pasando, ¿no? Entonces, avancemos. Mercer analizó lo que están haciendo las empresas, las principales empresas en el Perú, ya van a ver de cuáles estoy hablando y cuáles medidas están tomando para llevar a cabo algunas afectaciones relacionadas al COVID y al trabajo. Y la muestra de empresas participantes es la que están viendo ahora en mi pantalla. Estoy seguro que ustedes conocen a la inmensa mayoría de las compañías que aquí están. Son compañías bastante representativas del concierto empresarial peruano. Y bueno, y afortunadamente pudimos hacer esta encuesta entre el 30 y el 31 de marzo de este año. Acá quiero hacer una salvedad. La encuesta se hace 30-31, entregamos resultados el 3-4 de abril, y la verdad es que nosotros lo que creemos es que si volvemos a recorrer esta encuesta, o la volvemos a hacer, la volvemos a actualizar, posiblemente ciertos porcentajes vayan a cambiar de manera importante, y lo que me voy a dedicar en los 20 minutos, 25 minutos que nos quedan, para dejar espacio para preguntas y respuestas, es enfocarnos en algunos datos que yo considero que pueden llegar a cambiar. Entonces vamos a ver los datos reales que pasó de 30 a 31 de marzo, pero también si quieren una suerte de posición o de forecast de parte de nosotros sobre datos que podrían estar cambiando, ¿no? Entonces, la sección 1 trató sobre compensaciones y administración de personal. ¿Qué preguntamos acá? Bueno, lo primero que preguntamos fue qué va a pasar con el bono en el caso de empresas que paguen bonificación por desempeño o bonos de corto plazo, y qué va a pasar con las utilidades. ¿Van a reprogramar la fecha? O incluso, peor aún, ¿van a mover el monto del bono? Y como ustedes pueden ver, en el 70% de los casos, en ambas preguntas, la respuesta fue no. No vamos a reprogramar el pago de utilidades y no vamos a reprogramar el pago del bono. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque en la mayoría de las compañías multinacionales y locales grandes, uno en el mes de enero aproximadamente hace el recuento del año anterior, ¿sí? Y los bonos se pagan en el Perú entre febrero y abril del año en curso. Razón por la cual cuando ya nos llega la pandemia, ¿sí? que estamos hablando que es en la primera quincena de marzo, cuando ya vemos que está acá, una parte de las empresas ya pagaron bono, otra parte de las empresas estaban pagando bono y otra parte de las empresas estaban por pagar el bono. ¿Okay? Entonces, por eso es que no se ha visto afectado el pago del bono y las utilidades. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, en Asia? En Asia sí hubo una afectación casi el 100% del pago del bono, y bueno, en el pago de utilidades es distinto porque no es un régimen similar al peruano, pero en el caso del bono sí hubo una afectación directa, y la afectación directa vino porque en Asia todo esto comienza en noviembre, si ustedes se recuerdan. Noviembre, diciembre es un mes complicado, razón por la cual cuando llegue el momento del pago del bono, ya ellos están afectados y sí pudieron tomar algún tipo de acciones con relación al bono. Ahora, cuando decimos el bono, estamos hablando nuevamente
del bono por desempeño. Es decir, en muchas organizaciones en el país existen bonificaciones para los ejecutivos, bonificaciones para los gerentes, pero también bonificaciones para personal profesional. Y esa bonificación viene dada por el cumplimiento de objetivos previos. Entonces, como las empresas llegan en enero y hacen toda su contabilidad del año anterior y dicen fue un buen año, fue un mal año, fue el año que fuese, ahí en esa contabilidad deciden pagar o no pagar una bonificación. Es una práctica muy común en cargos gerenciales, cargos ejecutivos y en algunos cargos profesionales. Entonces, este año no hubo afectación en el pago del bono y tampoco de las utilidades. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro? Y esto es interesante. En los últimos días, particularmente, yo he tenido bastantes llamadas con compañías de relevancia en el Perú, conversando un poco, porque hay preocupación, ¿no? Digamos, las ventas siguen cayendo, hay compañías que están protegiendo empleo, hay compañías que no pueden proteger el empleo, y se empiezan a hacer una serie de preguntas de cómo hacer un tema de contención de gastos, y ya existen compañías en el Perú que están previendo no pagar bono en el 2021. ¿Ve? ¿Esto qué quiere decir? Que ya están previendo que los resultados del 2020 no van a ser los adecuados, que yo creo que eso es más que obvio para todos nosotros, y ya se está colocando sobre la mesa el no pago de bono en el 2021 para poder tener un poco de caja. Recuérdense que lo que la mayoría de las compañías serias están buscando hacer es proteger los puestos de empleo, bien sea por directriz de ellos mismos, o sea, porque es una consideración que tiene, bien sea utilizando los fondos propios de la compañía, o bien sea también utilizando algunos mecanismos legales que los gobiernos están otorgando, como el caso de Perú, que ha otorgado algún tipo de ayudas a algún tipo de compañías para mejorar flujos de caja en los pagos, ¿no? Entonces, el tema del bono es sumamente interesante porque lo que va a ocurrir el año entrante es que posiblemente tengamos un grueso de compañías que el bono no lo vayan a pagar y las utilidades no se vayan a dar, porque simplemente no vamos a llegar a ese monto mínimo que estamos requiriendo, ¿sí? Con relación a otro tema que tiene que ver con los incrementos anuales, acá el tema fue distinto, ¿ok? Estamos hablando que el 75% de empresas que van a reprogramar los incrementos, ¿ok?, piensan reducir el presupuesto inicial asignado. Miren, yo creo que este 75%, el 25% restante no contestó o probablemente no fuimos claros. Todas las empresas que estén pensando en revisar su presupuesto de incrementos salariales, todas lo están revisando a la baja. No existe una compañía que diga, bueno, por la coyuntura yo voy a revisar mi porcentaje de incremento y lo voy a subir, ¿no? Todos lo vamos a bajar. Ahora es interesante porque acá ya vemos que el 50% de compañías ya habían dicho voy a reprogramar esta fecha. Es decir, si ellos pensaban hacer un incremento el 1 de abril o el 1 de mayo, por colocar una fecha, ya la mitad de las compañías están diciendo probablemente no sea el 1 de abril, probablemente no sea el 1 de mayo, sea más adelante. Y también le decía que le iba a comentar un poco de opinión de que nosotros tengamos desde Mersa sobre este particular, y la verdad es que mi opinión al respecto es que si volvemos a hacer la encuesta, este 50% se va a incrementar nuevamente. O sea, no va a ser 50, va a ser 60, va a ser 70, y las compañías que no reprogramaron la fecha de los incrementos anuales fueron aquellas compañías que ya lo habían notificado o que ya lo habían otorgado. ¿Okay? En cuanto a la variación, como ustedes ven, sí, hay 40% de empresas que sí van a variar, hay un 43% que no van a variar, y de ese 40% es lo que dice arriba que el 75% pensaba reducirlo a la baja, les aseguro que es más del 75%. O sea, todas las compañías están buscando hacer nuevamente contención de gastos, y la partida de incrementos, la partida salarial, es realmente una de las partidas, hablando, más pesadas de cualquier compañía. ¿Okay? Si uno se va a servicios profesionales, por ejemplo, que es el segmento donde nos manejamos nosotros, es el costo más elevado, pero si ustedes se van por lo menos a una empresa aeronáutica, después de la gasolina, después de la energía que ellos utilizan para los aviones y todo el tema operativo, vienen los salarios. Entonces los salarios siempre están ubicados en el segundo o tercer lugar de costos operativos, razón por la cual es uno de los puntos donde nosotros buscamos enfocarnos cuando tenemos que hacer contención de gastos. Entonces, otra pregunta que hicimos fue, bueno, ¿qué va a pasar con la cantidad de personas que ustedes tienen? El headcount se refiere, para traducirlo, al número de plazas que yo tengo dentro de mi compañía. Entonces, van a hacer modificaciones en el headcount, van a hacer algún tipo de modificación en la cantidad de personas que están. Y el 18% de compañías al 30-31 de marzo decían sí. Y este es un número, gente, que va a seguir subiendo en la medida que esto se vaya extendiendo.
Porque imagínense que durante un tiempo vamos a seguir sin recibir los ingresos que estábamos acostumbrados y vamos a seguir teniendo que tener costos fijos que no podemos eliminar, ¿cierto? Entonces, este es un porcentaje que si nosotros volvemos a correr las encuestas, es altamente probable que suba de manera importante, ¿no? Empecemos a pensar, bueno, ¿dónde pudiera haber alguna reducción? En algún momento, y esta presentación la he dado también a otro foro donde me invitaron, en algún momento me dijeron, bueno, pero está siendo muy fatalista con sus proyecciones. Y no es ser fatalista, es ser realista. Estamos hablando de un país parado, de un continente parado y de un mundo parado. Entonces, esto es algo que nos afecta absolutamente a todos, por lo cual yo rescato mucho las compañías que tienen como objetivo principal rescatar los puestos de trabajo, mantenerlos guardados, mantenerlos salvados, ¿no? Haciendo la contención de gasto en cualquier otro elemento que no sea la gente. Un 5% decía que pensaba aumentar. Conocemos la compañía que lo hacía y que creo que es una compañía que estaba pasando por un momento particular dentro de esto, pero esta es una cifra que no va a subir prácticamente. ¿Qué otras modificaciones se pensaban hacer? Congelar en nuevos ingresos. 40% de las compañías decían, bueno, todas las compañías que yo tenía, todos los puestos que yo tenía como nuevos ingresos los voy a congelar, no los voy a meter a la compañía. Yo creo que también esta es una cifra que va a subir de manera importante. Y en las conversaciones que venimos teniendo con algunas empresas en el Perú, la inmensa mayoría dice, voy a congelar definitivamente, o sea, no voy a seguir colocando plazas nuevas, entre otras cosas porque imagínense, al no poder ir a trabajar muchos de nosotros, ¿cómo le hacemos el proceso onboarding? No es tan fácil, ¿no? Hacer ese proceso de inducción a las personas. Y 40% de las compañías pensaban que esto iba a seguir de manera normal, o lo tenían previsto como que iba a seguir de manera normal. Yo creo que ese es un indicador también que va a bajar. Entonces, si me permiten calibrar, sí para reducir y sí para congelar nuevos ingresos, creo que son elementos que van a subir y las que decían sí para aumentar y no todo sigue con normalidad, es algo que va a bajar. Hay una pregunta en línea, que ¿en qué fecha se hizo la encuesta? 30-31 de marzo. Esta porque la vi, pero usualmente no estoy viendo mucho el chat, ¿ok? Pero entre el 30 y el 31 de marzo hicimos el relevamiento de la información. Entonces, ¿qué otras preguntas hacíamos? Bueno, ¿y qué medidas ha tomado su empresa a nivel jerárquico, ¿no? Y fíjense, vamos a concentrarnos en la cuarta columna, que habla de que se están remunerando los días con normalidad haciendo home office. Se dan cuenta que la gran mayoría de directores y gerentes, jefaturas y coordinación y profesionales en general, se sigue actuando con normalidad hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esas posiciones podían irse a un esquema de home office. Perfecto o imperfecto, pero se podían ir. Y entonces las compañías que relevamos la información están remunerándolos de manera normal. ¿Dónde se ve la principal afectación? En operarios. Nuevamente, recordar que por la fecha, en ese momento no teníamos todavía la suspensión laboral perfecta. Eso es un elemento que seguramente tomaremos en cuenta en la próxima encuesta para ver cómo ha afectado. Pero fíjense que antes de esa medida ya solamente un 20% de operarios se están remunerando, un 20% de empresas con operarios están remunerando con normalidad. ¿Por qué? Bueno, porque habían otras que ya no lo podían hacer, ¿no? Empresas que dependen de la manufactura. Entonces, la verdad, esto es algo que no nos sorprende y que la verdad, en mi opinión, si tuviera que hacer alguna predicción, creo que tienen algunos números a bajar, creo que se va a empezar a afectar algunos temas, digamos, de pagos con normalidad, pero donde va a haber mayor grueso de esto tiene que ser en el segmento de operarios de todas maneras, ¿no? Eso no hay mayor duda. Luego otra pregunta que hicimos que a mí me pareció sumamente interesante tenía que ver con si las compañías otorgan o no otorgan algún incentivo adicional a sus empleados en este momento. ¿Por qué nos parece importante? Porque yo he estado repitiendo durante toda la charla que estamos en contención de gastos, contención de gastos, contención de gastos. Y dice, bueno, pero si hablas de tanta contención de gastos, ¿cómo puede ser que alguien incremente beneficios? Pero a la casualidad que sí, ¿no? El 53% de las compañías están dando temas adicionales a las personas que están yendo a trabajar. ¿Y cuáles son estos elementos adicionales que están dando? Poder garantizarles el transporte y poder garantizar la alimentación. Ambas cosas las están garantizando y me parece que es algo que está más que dado, ¿no? El transporte público está parado y el tema de alimentación no es tan fácil conseguirlo, ¿no? Entonces las empresas, si quieren darle continuidad a sus trabajadores en aquellas industrias que se permite el trabajo, pues están aportando y ayudando a los empleados que están en esa condición. Pero lo más importante aún fue conseguirnos con un 15% de empresas, que recuerden bien, un 15% de 40, estamos hablando de 6 empresas.
que es un dato interesante, ¿no? 6 empresas sí hablan de que están dando algún beneficio adicional a sus empleados y esos beneficios están viniendo por el lado de capacitaciones virtuales, ¿ok? De clases adicionales, de capacitación no solamente acerca del COVID, sino también acerca de otros temas que la compañía considere que ahorita está el tiempo para ejecutar. Entonces, consideran que está el tiempo y entonces van avanzando, ¿no? Seguimos adelante. En compensación y administración de personal, ¿qué estamos haciendo con respecto a la fuerza de ventas? Entonces, las empresas, como digo, están teniendo problemas claramente con ventas. La mayoría de las industrias no están pudiendo vender, lo cual es más que obvio. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen un esquema de comisiones? ¿Cómo yo voy a avanzar con una persona que tiene esquema de comisiones? ¿Cómo le voy a pagar? Porque recuérdense, ¿ok? Perdón que aquí me pasé. Recuérdense que las personas que están en fuerza de ventas probablemente tienen un salario fijo bastante corto y el salario grueso viene por parte de sus comisiones. Entonces, las empresas lo que han buscado es tratar de tener, al menos para marzo y para abril, algunas medidas como otorgar el promedio de pago de los últimos 3-6 meses. Entonces, lo que están haciendo es, bueno, a esta persona cuánto le pagué en promedio 3-6 meses atrás y le voy a mantener ese pago. Eso al menos por marzo y abril va a estar colocado, ¿no? Para marzo también otra de las cosas que hicieron fue, bueno, si tú vendiste hasta el 15 de marzo, que fue hasta donde no teníamos cuarentena, aplico la misma matemática para los otros 15 días. O sea, duplico ese valor y digo, bueno, si tú venías cumpliendo al 80% en los primeros 15 días, voy a asumir que tú estás cumpliendo al 80% del mes completo y con base en eso te voy a pagar, ¿no? Y los otros lo que están haciendo es diciendo, bueno, si yo antes le estaba pidiendo a esta persona que vendiera 100 para pagarle su comisión, ahora le voy a pedir un target o un objetivo de 70 u 80 y ahí pago la comisión. Son 3 medidas que no son perfectas, pero les puedo anticipar que son las mejores que se pueden tomar y que no solamente son las mejores en el Perú, son las mejores a nivel global. O sea, si nosotros revisamos qué están haciendo en Europa y qué están haciendo en Asia, están haciendo exactamente lo mismo. 25% de las compañías están planificando cambiar objetivos de venta, otros 7% plantean cambiar el monto de la comisión, 40% están pensando en asegurar un ingreso temporal siempre, o sea, asegurar un ingreso mínimo, bueno, el 30% de las personas, de las empresas que encuestamos no tenían fuerza de venta, ¿no? Entonces, esto es un dato sumamente interesante porque estoy seguro que la mayoría de los que están acá deben tener un área comercial en sus compañías, y esto no es. A nivel de selección y liderazgo de equipos. Entonces, ¿qué está pasando? Lo interesante es que una cuarta parte de la muestra ha seguido con entrevistas online, ¿no? Y un 40% se han paralizado temporalmente. Entonces, las personas o las empresas que se han paralizado temporalmente son aquellas empresas que no habían podido estar preparadas para llevar sus procesos de selección de manera virtual, ¿no? Lo cual en pleno siglo XXI es un poco sorprendente, teniendo en cuenta que tenemos varios elementos y varias vías y herramientas para hacer pruebas digitales, pero bueno, había un porcentaje importante de empresas que lo estaban haciendo, y las empresas que se mantienen trabajando están implementando sistemas de onboarding online. O sea, estas empresas que decían, bueno, ya tengo a la persona seleccionada, ya va a entrar 15 de marzo, 20 de marzo, lo que fuese, están haciendo protocolos para hacer un onboarding online a las compañías. Los movimientos internos se han reprogramado en su mayoría, como lo pueden ver a la extrema derecha, 55%, y eso estamos hablando de transferencias, promociones, otras, la verdad es que no, ¿no? Home office. Entonces, el tema de home office es interesante porque el 40% de compañías ya lo tenían implementado, ¿sí? Pero dense cuenta que el 60% prácticamente, o sea, hay un 2.5% que es una empresa que contestó que no lo tenía, o una empresa que contestó que no lo tenía, pero el otro grueso de las compañías dijeron, lo tenemos que implementar sí o sí. No hay opción a no hacerlo. Entonces, esto tiene dos lecturas, ¿no? La lectura una es que el 40% ya lo tiene implementado. Razón por la cual seguramente son empresas que han salido más rápido de este tema y que han podido afrontar de mejor manera la coyuntura que estamos viviendo, y el otro 60% prácticamente se ha visto obligado a hacerlo. Ahora, cuando le preguntamos a esas empresas que ya tenían implementado, de ese 40%, el 70% de las empresas
que ya tenían implementado eso, decían que sus niveles de productividad se habían mantenido igual. 28% que habían aumentado. Entonces, para los que entraron a tiempo y vieron la primera parte de la presentación, recordarán que veíamos que a nivel global era más o menos lo mismo. Decían 55% se había mantenido y 32% había aumentado. Entonces, esto de alguna manera, a mi gusto, que he sido siempre un creyente y un defensor del home office, pero total, perdón que aquí me volvió a pasar, me genera mucha alegría porque de alguna manera lo que hace es decirnos que se puede, que se pueden mantener los niveles de productividad de manera importante, particularmente nosotros que lo medimos con día a día, nos damos cuenta que es algo que se puede trabajar sin ningún tipo de problema, ¿no? Entendiendo productividad como la productividad que se puede dar en este contexto, chicos, ¿no? O sea, tampoco pensemos que decir, bueno, entonces están teniendo las mismas ventas. No, no tenemos las mismas ventas, pero no es por el home office, es por la situación, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros a los colaboradores para que logren éxito en esta función del home office? Lo primero y muy importante es establecer una rutina. Entonces, les pongo mi ejemplo. Yo usualmente era los que me paraba a 5:15 de la mañana y antes de las 7 de la mañana ya estaba en la oficina. Bueno, yo he cambiado un poco eso. Me paro un poco más tarde. Comienzo prácticamente igual. Comienzo a 7:30, porque ya no tengo que manejar. Y trabajo un poco más, ¿no? Digamos que estoy con un poquito más de horario porque tengo la ventaja de ahorrarme cierta parte del tráfico, ¿no? Pero establecer una rutina es importante y ese establecimiento de rutina implica también establecer rutinas personales. Es decir, yo tengo dentro de mi agenda espacios de almuerzo cerrados, porque uno almuerza, ¿no? Espacios de pausas activas. Entonces, esa rutina es clave, ¿no? Si no la establecemos, la verdad es que empieza el home office a ser contraproducente para nosotros. El tema de comunicación con jefe directo, que todos tenemos un jefe, y con equipo, aquellos que somos líderes, es importante, ¿no? Para los que nos siguen en redes sociales, tanto Marsh como Mercer, podrán haber visto cómo nosotros, por lo menos en Mercer, hemos activado el Coffee Time. El Coffee Time es una sesión que hacemos 2 veces por semana, que es una sesión para mantenernos en comunicación, para mantenernos conectados, donde tenemos reuniones como si estuviésemos en la oficina igualmente, tratando temas de proyectos, de clientes, de inquietudes que pueda llegar a tener el equipo, y en algunos momentos incluso colocando temas un poco jocosos, que lo hacemos en la oficina, entonces tenemos que buscar un espacio también para hacerlo dentro del home office. Entonces la comunicación es clave, y la parte de videoconferencias, les sugiero mucho realmente estar presente. Cuando uno tiene videoconferencias de 10, 15 personas, la idea es tener la cámara prendida, si el ancho de banda lo permite. La idea es poder intervenir y la idea no es estar pegado al celular como muchos de nosotros a veces estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que esas 3 cosas hacen que los niveles de productividad se mantengan y que el trabajo se haga mucho más llevadero para nosotros, ¿no? Ahora, a nivel de la escucha que nosotros queremos darle a los colaboradores, vamos a trabajar 4 elementos que se los voy a explicar rápidamente para dejar espacio a preguntas, porque veo que en el chat están surgiendo varias preguntas, pero les pido que las preguntas las hagan en la sesión de preguntas y respuestas, porque me es más fácil después darle un orden, ¿no? Entonces, el punto de vista de Mercer es: las compañías tienen que trabajar en seguridad, pero no solamente en la seguridad del puesto de trabajo, que es una seguridad, si quieren, financiera, sino también en la seguridad mental y en la seguridad física. Yo creo que la seguridad física, la mayoría de las compañías lo estamos haciendo bien, ¿ok? Hemos mandado a la gente a nuestra cuarentena, estamos acatando esas medidas. La seguridad financiera pasa por ver si las compañías tienen realmente el músculo para aguantar esto, o si no, idearnos cómo hacer contención de gasto en otro lado para aguantar a la mayoría de las personas, pero no olvidemos la seguridad mental. No olvidemos la parte psicológica, no olvidemos lo que hablamos al principio de la empatía del líder, y poder entonces colaborar con nuestra gente. A nivel de comunidad estoy hablando no solamente de nosotros, incluso de otros que nos rodean, poder informarnos, estar conectados y desarrollarnos como equipo. En tema de desempeño, es bueno, cómo establecer rutinas ahora con los equipos. Por ejemplo, yo ahorita, antes de comenzar la llamada con ustedes, ayer tuve una llamada con un cliente que nos pedía algo, y la manera más rápida que nosotros hemos encontrado es mandar mensajes de voz por WhatsApp a la persona del equipo que queremos que haga algo. Y responde también por mensaje de voz. Hemos eliminado un poco el email, ¿no? Porque el email está un poco saturado. Eso a nosotros particularmente nos está dando resultados, ¿no? Y luego entender qué es efectividad organizacional, qué es un buen desempeño ahora. Las cosas cambiaron, ¿no? Entonces, estamos ahorita normados por una coyuntura que vamos a necesitar ahorita nosotros
o qué vamos a creer nosotros que es un desempeño adecuado, y eso poderlo comunicar también. Y luego el cambio, ¿no? Ver qué tan adaptables somos, ayudar a la gente que no tiene ese nivel de adaptabilidad. Recuérdense que no todos somos completamente adaptables. Y pensar en la postcrisis, pensar en el evento que se viene, que yo creo que está más cerca que lejos, y que no nos vuelva a agarrar un poco descuidados como nos agarró el COVID. El mundo cambió, va a cambiar, vamos a tener un nuevo normal, pero vamos a volver todos. Todos vamos a volver a nuestras oficinas, eventualmente. Todo va a abrir, van a abrir los cines, van a abrir los restaurantes, en el tiempo que sea adecuado. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, prepararnos para esa parte posterior, ¿no? Y entonces, bueno, acá, para dejar espacios, que ya veo que hay varias preguntas, una reflexión que tiene unos cuantos años, ¿no?, del señor Charles Darwin, que habla de la adaptabilidad, ¿no?, de que la fuerza, probablemente la inteligencia no es lo más importante en un entorno cambiante, sino el nivel de adaptabilidad. Y en ese sentido, creo que ustedes han podido ver compañías o empresas seguramente que han sacado frutos de esta coyuntura o están sorteando lo mejor o se están preparando mucho mejor para el futuro que se nos viene, ¿no? Entonces, siendo así y habiendo cumplido con que son las 9:45 puntual, voy a ir a la sesión de preguntas. Quien las tenga, por favor, la hace por ahí. Y si no, con mucho gusto. Bueno, las dos primeras no eran preguntas, eran temas de empezar. Entonces, una pregunta que hace Guillermo Cuadrado, dice, ¿podrían explicar brevemente el concepto de flexibilidad que no se escuchó al inicio de la presentación? Bueno, Guillermo, creo que te referías a la flexibilidad genuina del líder. Esto quiere decir a que la mayoría de las compañías y los líderes nos estamos viendo obligados por la situación a acatar el home office a toda vena, pues, o sea, no hay mayor opción, ¿sí? Habemos unos que ya lo veníamos trabajando y hay otros que, como digo, la situación los obliga más, ¿no? Entonces, esa flexibilidad en cuanto al home office, esa flexibilidad en cuanto al horario, esa flexibilidad se tiene que ver en el discurso del líder, ¿no? Tiene que ser algo genuino, no tiene que verse forzado, porque eso va a afectar mucho el nivel de liderazgo que esa persona tenga ahorita en este momento. Y eso se conecta mucho con la empatía, que yo hablaba también, con la empatía genuina, que es realmente colocarnos en el zapato de la otra persona y actuar en consecuencia. ¿Cómo realizan las contrataciones? Glenda Falconi nos pregunta cómo realizan las contrataciones tomando en cuenta que no se pueden realizar los exámenes preocupacionales. Glenda, en la mayoría de los casos ya habían empresas que esos exámenes estaban hechos, ¿no? Yo sí creo que la mayoría de compañías que no han iniciado un proceso de selección no los van a poder incluir si eso es parte fundamental y obligatoria de la entrada de la persona a la compañía. Ahora bien, también te puedo decir que hay muchas compañías que hoy en día están haciendo entrevistas. Yo recibo con bastante frecuencia llamadas de headhunters preguntándome por, digamos, comentarios acerca de personas que trabajaron en Mercer porque están en procesos. Entonces, yo creo que hay dos mundos. Está el mundo de la empresa que se paró, se congeló, no está preparada digitalmente y no sabe qué hacer. Y está el mundo de la empresa un poco más piola y más innovadora, que dice, yo voy a seguir mis procesos de selección y si el examen preocupacional es una condición sine qua non para entrar, pues eso será lo primero que yo haga una vez que esto se restituya, pero voy a reaccionar con mucha mayor rapidez. Voy a preparar ofertas, voy a tener a los candidatos, los voy a tener por videoconferencia, les voy a hacer las pruebas digitales y voy a estar preparado para el futuro, ¿no? Patricio Ochoa nos pregunta que cuál es la mejor forma de medir la productividad de cada persona. ¿Te parece productivo pedir un reporte diario de qué actividades realizó, a quiénes llamó, qué temas trató? Bueno, Patricia, a mí no. O sea, y esto es un tema de estilo, de liderazgo, ¿no? No olvidemos que no hay una receta, cada quien tiene su personalidad y su manera de ver las cosas, ¿no? Yo sería incapaz de pedir un reporte diario. ¿Cómo nosotros lo hacemos en Mercer? Somos servicios profesionales, así que por lo tanto nos debemos a nuestros clientes y nos debemos a nuestros proyectos. Y tenemos sistemas que han funcionado siempre, estando en home office o no estando en home office, donde nosotros registramos el tiempo que estamos trabajando en un proyecto, y ese tiempo que registramos trabajando en un proyecto, después se convierte en la facturación que tú le vas a enviar al cliente. Entonces no puedes estar mintiendo porque, imagínate, después el cliente no te va a pagar algo que no hiciste. Tenemos sistemas donde colocamos las propuestas que vamos levantando. Entonces ya nosotros de entrada teníamos dos sistemas que nos ayudaban a medir ese tema de productividad. Pero lo otro tiene que ver también con, por ejemplo, cuando yo cito a estas dos reuniones que estoy hablando,
entramos y salimos a tiempo, cumplimos la agenda que nos habíamos marcado, las acciones que después nos marcamos ahí que tenemos que realizar se realizan. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Con que los niveles de productividad se mantienen. Por eso decía, ¿las ventas han caído? Sí, de todas maneras, en mi compañía y en todas las compañías van a caer, ¿ok? Pero entonces, ¿qué hago en este contexto? ¿Cuál es el nuevo normal de la productividad? Y ese nuevo normal de la productividad lo tenemos que definir y luego lo tenemos que ir midiendo. Yo no soy de los que pido actividades diarias, reportes diarios, porque además hay un gasto de tiempo haciendo ese reporte diario y prefiero que ese gasto de tiempo haciendo el reporte diario realmente estés trabajando para un cliente o para un colega. Bueno, clienta preguntaba prácticamente lo mismo, ¿cómo mides productividad? Así que yo creo que está respondida. María Eugenia Gutiérrez, ¿qué sucederá? ¿Qué procedimiento se tomará con la EPS con las personas que se encuentran en suspensión perfecta? María Eugenia, no sé, no es parte de lo que Mercer hace. Sin embargo, seguramente el equipo de Marsh está conectado y podrá volver contigo con alguna postura, porque es un tema relacionado a salud. Noemí también nos pregunta sobre el tema del home office y cómo saber si están siendo productivos o no. Es lo mismo. Y nuevamente es un tema de estilos, de cultura, de liderazgo. Yo por lo menos la palabra monitorear tampoco lo utilizo mucho porque nuevamente las empresas que yo creo que estaban más preparadas para esto son aquellas empresas que se movían por objetivos, pero por objetivos de verdad. Entonces, por ejemplo, disculpe que aquí hay ruido afuera, por ejemplo, cuando tú marcas objetivos claros y duros, financieros y no financieros, ¿qué tanto importa si tú haces el trabajo en la oficina o no? Lo que pasa es que en eso, y como les digo, ya nosotros veníamos un poquito avanzados. Yo por lo menos contrato gente y cuando están en verano, la gente me dice, Gabo, yo el viernes me voy el jueves en la noche para la playa. Te puedes ir para donde tú quieras. Si el viernes hay que entregar 7 reportes, 2 presentaciones y no sé, y registrar lo que yo les decía en los sistemas, lo tienes que hacer desde la playa, desde acá. A mí me importa poco eso, ¿no? ¿Dónde esa flexibilidad no la tengo tanto? Cuando es presentación con cliente, porque sí necesitamos estar presentes, ¿no? Entonces, sí, no sé, si hay una presentación presencial con un cliente, pues el viernes no te puedes ir para la playa, ¿no? A eso me refiero. Pero por eso digo, realmente es una empresa que se maneja o no se maneja por objetivo. Eso yo creo que marca la diferencia fundamental. En tu opinión, ¿nos encontramos, pregunta Melissa, frente a una crisis coyuntural o estructural? Melissa, creo que es una crisis coyuntural que va a tocar las estructuras. Creo que es una buena manera de salirme de la pregunta, pero no, a ver, es una coyuntura porque va a pasar de todas maneras. Pero creo que movió bastantes cimientos organizacionales, que nos va a mover a nosotros no solamente como seres humanos, sino como organizaciones, y nos vamos a tener que preparar de una manera distinta, ¿no? Veremos qué pasa después de esto, ¿no? Porque hay muchas opiniones al respecto. Aquí, para el home office, me pregunta Gustavo, ¿se contempla también el concepto de burnout? De ser así, ¿cómo se puede evitar? Uy, sí, Gustavo, totalmente. El burnout, para las personas que no están familiarizadas con el concepto, quiere ver con que te quemas, con que te saturas de cosas, ¿no? Y yo creo que la mayoría de las personas hemos vivido, sobre todo las primeras 2 semanas de este tema, este concepto de burnout. O sea, sentimos que trabajamos más, que estamos conectados a todo tiempo, y yo creo que eso tiene que ver también con un sentimiento de algunas personas de demostrar que están haciendo, ¿no? Demostrar que realmente estoy conectado, demostrar que realmente estoy trabajando y que no estoy lanzado en mi cama viendo series en Netflix, ¿no? Ahora, sí se puede evitar con protocolos, Gustavo, y nosotros en eso estamos trabajando, incluso junto con ustedes, en entender cuáles deberían ser los protocolos de trabajo remoto. Entonces ya les comentaba algunos de ellos. Establecer una rutina, cerrarte los espacios de temas personales. Pero les comento algo más. La flexibilidad en cuanto a las llamadas y la flexibilidad en cuanto a los home office, en cuanto al video. Antes de esto, era altamente probable que nosotros no viéramos con buenos ojos si estábamos en una videoconferencia que pasaran por detrás o que el perro ladrara. No estaba bien visto, ¿sí? Señores, la mayoría de nosotros estamos ahorita en nuestras casas y nuestras casas no necesariamente están preparadas para hacer home office. Entonces, la flexibilidad en cuanto al tema de visualización tiene que existir, porque eso también causaba un nivel de estrés importante, ¿no? ¿Dónde me coloco? ¿Dónde lo hago? Que no suene esto, que no suene el otro, y yo creo que ahí también podemos trabajar. Entonces, son con protocolos que se tienen que construir junto con la compañía. Espectador anónimo, ¿qué va a pasar con el personal que tiene su contrato temporal a vencer? Pues no sé, eso es una respuesta de cada una de las compañías, pero es más que obvio que las compañías van a privilegiar el personal fijo que el personal temporal.
y van a buscar protección. Si la compañía no tiene el músculo financiero necesario, probablemente los contratos temporales cuando se venzan no se renueven. Y no solamente por eso, a la persona que preguntó, sino porque nuestros niveles de uso bajan un poco. O sea, si no hay la misma venta, si no hay la misma producción, si estoy hablando de manufactura, si no hay la misma cantidad de propuestas, quiere decir que yo puedo dedicar mi tiempo a ser productivo en otras cosas y puedo dedicar a mis personas a hacer cosas que probablemente el personal temporal antes hacía. Entonces es un balance lógico que tienen que encontrar las compañías. ¿Es posible aplicar un trabajo remoto mixto si bien la ley no la contempla? Cristian, sí. Ya dije, Mercer lo aplica. Mercer lo aplica y lo aplica desde hace 3 años. Tan es así que nosotros dentro de nuestro equipo teníamos a una persona que siempre la menciono, que es triatlonista, que compite por Perú, que acaba de participar en un mundial dejando Perú muy bien marcado, trabaja en Mercer y le puedes preguntar cómo es su trabajo remoto y está recontra feliz, precisamente porque a pesar de que la ley no lo contempla, las compañías lo pueden hacer. Kevin nos pregunta respecto a la agilidad organizacional, todavía nos quedan 5 minutos, ¿qué parámetros se debería tener en cuenta para trabajar en ello? Kevin, montar, digamos, protocolos nuevamente y metodologías. Si trabajas en alguna compañía que ya esté aplicando metodologías ágiles o lean, creo que es el primer paso, claramente. Y básicamente lo que busca la metodología ágil como concepto es ser mucho más rápido y responder en menor periodo de tiempo. Y tiene un concepto que a mí me encanta, que es equivocarse rápido, equivocarse barato, ¿no? Entonces la agilidad trata de eso y de poder llevar metodologías ágiles a varios estamentos de tu compañía y a varios procesos. No a todos, porque no a todos aplica, ¿no? Graciela nos pregunta cómo cree que será la distribución de personal. No tengo idea, Graciela. O sea, yo me imagino que las industrias más importantes para el PBI del país serán las primeras que se vayan a liberar. Creo que por lo menos en industrias de entretenimiento claramente serán las últimas. Pero más allá de lo que el gobierno diga, yo los exhorto a que trabajen en planes de retorno seguros a sus oficinas. Les comento una medida que yo estoy tomando dentro de Mercer, es que independientemente que la cuarentena termine a finales de abril, como el gobierno está planificando, nosotros no vamos a volver todos a la oficina. Va a haber un aforo ahora todavía más pequeño para respetar el distanciamiento social y vamos a seguir sacando provecho del home office. Creo que es un punto, creo que es un aprendizaje interesantísimo para la mayoría de las compañías que no lo tenían hoy en día dentro de sus políticas. Nada más imagínense el tiempo que se están salvando muchos de ustedes en tráfico. Si la empresa está preparada para el home office, pero ¿qué sucede si el colaborador no cuenta con las condiciones necesarias? Por ejemplo, una sólida conexión a internet. ¿Qué se debería hacer? Totalmente, Ana, y esa es una de las grandes preguntas. Muy buena pregunta. Una cosa es que yo esté preparado como compañía, otra cosa es que tu empleado también estés preparado, porque esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Yo estoy preparado para hacer home office. Y aquí una confesión, yo no estaba preparado para hacer home office. Yo hacía un par de horas, 3 horas, pero me costaba muchísimo trabajo porque me distraía, ¿no? Con muchas cosas que no vale la pena comentarles, pero mientras que hay personas que sí estaban preparadas para eso. Ahora, esto por lo menos a mí me ha servido para esto. El establecimiento de rutina para mí ha sido sumamente importante, entonces ya me preparo yo como persona. Pero tu pregunta es qué pasa con las condiciones. Entonces, si la empresa va a promover eso, pues tendremos que hacernos las preguntas correspondientes a los pagos de internet, al área que tienes en tu oficina, en tu casa, así realmente cuentas con una zona donde puedas hacer home office, así tienes una silla adecuada, ¿no? Hay otros temas ahí interesantes y que va a ser una discusión buena entre empleador y empleado sobre cómo llevarlo a cabo. Ahora, nuevamente, yo no estoy proponiendo que nosotros vamos a tener un home office eterno, ¿no? Yo creo que nadie quiere eso. La gente quiere ir a sus oficinas. Lo que estoy diciendo es que puede existir, como preguntaban arriba, un modelo mixto, ¿no? Donde yo esté en oficina, pueda tener algunos días de conexión desde casa haciendo trabajo desde ahí. Guillermo otra vez nos dice, productividad del personal en caso que ambos esposos hacen un home office, no tienen, bueno, sí, la verdad, Guillermo, es un trabajo doble, por eso que digo que trabajamos mucho más, ¿no? No creo que vayamos a reducir el número de horas para las personas. Y yo lo que estoy escuchando es que hay un tema de apoyo de lado y lado. Cuando yo pienso en estos temas permítame que me ponga un poco empático, ¿no?
Cuando yo pienso en este problema de dos esposos que tienen hijos y que no cuentan con ayuda en la casa, y tienen que trabajar 8 horas, lo que me pregunto es qué pasa con la persona que iba a apoyarlos en casa. Esa es la pregunta. La persona que va a apoyarlos en casa, Guillermo, está ahorita en su casa sin recibir un sol, sin dinero, sin nada. Entonces, la verdad para mí es irrelevante. Trabajo, atiendo a mi hijo, cocino, y ya, el tiempo que me lo pasan en el tráfico lo voy a tener que destinar a otras cosas y ya, se acabó. Pero ahí me pongo más bien en los zapatos de la persona que no está teniendo el trabajo, que esa sí que la está pasando complicada, ¿no? ¿En qué consiste su coffee time? ¿Es formal, informal? Walter, mira, es una mezcla. Te puedo decir, mira, ayer fue muy formal. Ayer invitamos a nuestro financiero, que es un argentino. Y por primera vez mi equipo, digamos la parte más junior de mi equipo, tuvo acceso a mi financiero de un punto de vista estratégico, ¿no? Y él mostró todo el plan estratégico de finanzas, cómo se contabiliza, cómo se hace un P&L. Fue una clase de finanzas, si lo quieres ver desde un punto de vista. Entonces, yo particularmente la aproveché cero, porque bueno, día a día estoy con esto, pero a mi equipo le pareció alucinante, porque hicieron preguntas, entendieron cómo funciona la compañía. Hace 2 días, lo puedes buscar en LinkedIn, bajo mi nombre, hicimos nuestro coffee time más informal y hubo presentación de mascotas. O sea, siempre hablamos de las mascotas. Bueno, nos tomamos 15 minutos para presentar a las mascotas de la oficina. Y nos tomamos una foto con la mascota. Otro día invitamos al CEO de Colombia, ¿no? Otro día invitamos a la persona que lleva clientes multinacionales en España, que pasaron por esto antes que nosotros, y fue alucinante también, porque era entender lo que España había vivido y que nosotros estábamos empezando a vivir y cómo estaban acompañando a los clientes. Entonces, una mezcla de ambas cosas. ¿Qué recomendaciones para líderes que no tienen desarrollada una o más competencias? Que las desarrollen. No, yo creo que es un tema de las compañías, ¿no? que tienen que evaluar cuál es el gap que existe entre una o esas competencias, pero recuérdate, Javier, que esto va a pasar. Entonces, la orientación a resultados vuelve a ser una competencia importante. Entonces, yo creo que hay que verlas todas, hay que evaluar a nuestros líderes, ver los gaps que tienen, y con base en esas brechas que estos tengan, proponer planes de acción y cierres de brechas, ¿no? para hacerlo. Estamos 10:01, pero voy a tratar de ir rápido con las que faltan. ¿Cuáles serían los nuevos roles de la seguridad ahora? Eric, no tengo idea, pero te aseguro que GEL en las oficinas va a ser importante, particularmente Mercer cuando vuelva. Como dije, vamos a tener un aforo que va a ser por lo menos el 50% del permitido para garantizar el distanciamiento social. Las primeras semanas vamos a estar con tapabocas todos. Ayer, a nivel de chiste, uno de los chicos decía, a mí si hay algo que me hace falta de todos ustedes, porque la verdad que somos una familia muy unida, es un abrazo. Entonces le dijimos, perfecto, pero ese abrazo lo vamos a tener que esperar. Entonces creo que van a haber muchos temas relacionados con eso, Eric, pero eventualmente esto va a pasar, la vacuna se va a encontrar y todo va a estar bien, ¿no? ¿Qué propuesta podríamos implementar para mejorar la seguridad mental de nuestros colaboradores? Carmen, yo creo que acá tienes una amplia conversación con nuestro equipo de Marsh Health, que pueden tener mucha información al respecto y seguramente te van a poner en contacto contigo y darte algunas ideas, ¿no? Pero redes de soporte psicológico, líneas digamos, para hacer llamadas es importante, y comunicación, empatía. Yo dedico cada 2 semanas 15 minutos de llamada con cada miembro de mi equipo para ver cómo están. La pregunta es sencilla: ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya, más nada. Y de ahí se genera una conversación, y lo más gratificante es que en más del 90% de los casos que yo pregunto cómo están, cómo se sienten, la siguiente pregunta viene de ellos hacia mí, y cómo tú te sientes y cómo tú estás. Entonces se genera, me imagino no, ratifico un círculo virtuoso interesante. Entonces, bueno, ya estamos pasados 3 minutos. Les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron. Todas las preguntas que pude contestar estaban en la sesión de preguntas. Los que hicieron las preguntas por el chat, sorry, pero la verdad es que nos queríamos para poder llevar un orden. La presentación estimo que Marsh la va a enviar. Y si nos quieren seguir por las redes sociales, en LinkedIn me pueden conseguir. Ahí usualmente también comparto bastante información, y el equipo de Mercer también. Así que a Marsh, muchas gracias por el espacio de compartir con todos los clientes del grupo. Y a ustedes, muchas gracias por haberse unido a este webinar. Que tengan buen día.